Evangelio de San Mateo, capítulo 6. Jesús enseñándonos a orar. Y quiero, si es posible, tocar en el Padre Nuestro que quizás todos lo sabemos de memoria porque muchos de nosotros tal vez lo rezábamos, ¿verdad? El Padre Nuestro. Pero el Padre Nuestro tiene indicaciones muy importantes que nosotros debemos de observar en cuanto a la oración. Mateo capítulo 6, verso 9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Ahora hagamos una palabra de oración. Padre Dios, permítenos a través de tu palabra ser edificados y que los conceptos que hemos de hablar, Señor, puedan llegar a nuestro espíritu y dar no solo conocimiento, sino convicción. Y poder con confianza, Señor amado, acercarnos a ti. Conocer cómo tú eres, conocer, Señor, lo que tu palabra declara de ti. Y, Señor amado, de esa forma poder tener la convicción y la certeza de tu respuesta a nuestra oración. En el nombre de Cristo te pedimos que hables a nuestro corazón y que uses incluso, Señor, los medios que pones al alcance para llevar tu palabra a aquellas almas, a aquellas vidas que están atentas a tu palabra. Padre, que los conceptos sean los que tu Espíritu Santo quiera escribir en el corazón. En el nombre de Jesús, pueblo de Dios dice amén. Siéntense, amados, que están de pie. Quiero hablar un poquito sobre la oración, porque Jesús enseña a orar. Usted sabe que los discípulos le dicen al Señor: enséñanos a orar. Esa oración que tiene respuesta, esa oración que Dios escucha. Y entonces en el capítulo 6 empieza a dar el Señor algunas indicaciones en cuanto a la oración. En el verso 5 dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, que ellos aman el orar en las sinagogas y en esta versión dice cantones de las calles, en pie para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa o su pago. Verso 6: mas tú cuando ores, entra en tu recámara, en tu aposento, cierra tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Y luego dice: y orando no sean, esta versión usa palabras que casi no usamos nosotros. En el verso 7 dice: no uséis repeticiones sin sentido. Esta versión dice: no seáis prolijos como los gentiles, que piensan que por su parlería o su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe. Mire qué interesante es. Y alguien me preguntaba: ¿por qué necesitamos orar si papá ya sabe? ¿Verdad? Jesús dice ahí: porque vuestro Padre sabe. En el versículo 8 dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y entonces Jesús nos enseña a nosotros cómo orar.
Por supuesto, la Iglesia Católica ha agarrado el Padre Nuestro y lo ha puesto en nuestras bocas, y todo el mundo repite el Padre Nuestro como una oración milagrosa. Pero el Padre Nuestro tiene siete principios, 7 necesidades básicas que nosotros debemos conocer. 7 cosas que en la oración son efectivas para ser oídos, para ser escuchados por Dios. En primer lugar, quiero que usted vea que Jesús dice que Dios, que nuestro Padre, ya sabe lo que nosotros necesitamos. O sea, Él conoce. Dios sabe lo que necesitamos antes de que nosotros lo pidamos. Sin embargo, Jesús dijo: vosotros pues oraréis así. Y lo primero que Jesús enseña en la oración, en la invocación, es que debemos dirigirnos a Dios como nuestro Padre. Padre nuestro. Fíjese que Jesús nos marca en esa oración, en este modelo de oración que dicta el Señor, nos marca aspectos interesantes que debemos tener bien arraigados en el corazón. La invocación es: Padre nuestro que estás en los cielos. La necesidad que tenemos nosotros de la paternidad de Dios. Usted va a ver que en el Padre Nuestro hay tres características o 3 aspectos que tienen que ver con Dios primero, y hay 4 que tienen que ver con nosotros y nuestras necesidades. Pero yo quisiera llevarle por un momento a la palabra Padre Nuestro. ¿Cuántas veces nosotros crecimos? Mire, es una bendición realmente crecer con papá, porque cuando uno crece con papá, la experiencia hace ver que la figura paternal es tan importante en la vida de la persona. Yo no sé si usted creció con su papá, pero he observado que a veces las personas que no tienen el concepto bien claro de lo que es un padre, porque un padre no es lo mismo que un padrastro. Muchas veces hay personas que crecieron con un padrastro y lo único que conocieron de esa figura fue rigor, fue tal vez hasta cierto menosprecio, y de alguna manera ellos crecen con esa imagen que no es la imagen correcta de un padre. Sin embargo, la imagen de un padre, alguien que cuando Jesús enseña de Dios, dice: ustedes van a invocar a su Padre. Esta realidad, esta invocación de Padre no es el acercarse a Dios, sino es acercarnos con una certeza de amor, de confianza, con una familiaridad santa y amorosa con Dios. Es decir, yo voy al Padre, pero voy con una actitud y con una confianza tal como un hijo se acerca a su papá. Y entonces, pero muchas veces nosotros en la vida natural, en la vida normal, no conocimos realmente cómo era nuestro Padre. Tal vez en un momento dado, no sé cuál fue la experiencia de cada uno de ustedes, pero de pronto a veces a papá lo veíamos cada cierto tiempo, pero no había una relación muy estrecha. Y muchas veces desconocimos o desconocíamos realmente cómo era nuestro Padre. Y entonces la primera cosa que yo quiero llevarle a usted en el recorrido del Padre Nuestro es que para llamar a Dios Padre tenemos que conocer cómo es Él como Padre. ¿Qué características tiene Dios como Padre?
Porque nosotros podemos hablar de Dios como el ser supremo, como el creador. Llegó un momento dado, yo me recuerdo cuando yo era niño, muchas veces mi abuela nos decía, cuando nos quería corregir, nos decía: no se corran porque se va a abrir la tierra y se los va a tragar. Y eso era porque como no nos alcanzaba corriendo, nos parábamos de miedo para que la tierra no nos tragara. Porque ella nos enseñó la historia de cómo la tierra se tragó en aquella historia de la rebelión de Coré. Una rebelión contra la autoridad, una rebelión contra el liderazgo. Y de pronto usted ve que Moisés, que en ese momento Moisés representa la figura del líder, le dice a Dios que si estos mueren como todos los hombres, entonces yo no me mandaste. Pero la tierra se abre y se traga a Coré. Y a veces esas expresiones o esas historias, que son las que más se remarcan, nos hacen ver a un Dios castigador. Nos hacen ver a un Dios que, hermano amado, de pronto tenemos temor y miedo. Y a veces es tanta la imagen errónea que tenemos de Dios que nos da miedo acercarnos a Él, porque quizás se cometió un error o porque no estamos en una condición que creemos que Dios nos va a aceptar. Me recuerdo la experiencia de una señorita que la invité a entrar a la iglesia. Yo era diácono y ella estaba vestida muy deshonestamente, pero le dije: ¿por qué no pasa? Y me dijo: no, así no, porque da la impresión como que Dios está preocupado solo de ver qué cosa mala tenemos para corregir. Pero Jesús dijo: ustedes van a orar: Padre nuestro que estás en los cielos. Y aquí hay dos cosas que quiero enfatizar en primer lugar. Lo primero que quiero que usted vea es que la primera parte de esta cláusula se expresa la cercanía de Dios. Padre nuestro. El papá es el que está cerca. El papá es el que usted puede tener contacto. Pero la segunda cosa que dice ahí es que estás en los cielos, que está lejos. O sea, por un lado Jesús dice: Dios está cerca. ¿Cuántos saben que Dios está con ustedes? Pero ahí dice que está en los cielos, o sea, que está lejos. ¿Cuántas veces nosotros, hermano, no experimentamos? Tenemos a un Dios poderoso, tenemos a un Padre amoroso, pero en su silencio como que está bien distante. ¿Y cuántas veces no hemos dicho: pareciera que tú no me oyes? Pareciera que tú no escuchas mi oración, mi clamor, mi súplica. Porque aquí hay dos cosas que son interesantes entender. Él está cerca, pero al mismo tiempo está lejos. Padre nuestro que estás en los cielos. Y entonces quisiera que por un momento conociéramos algunas cosas de ese Padre. Fíjese usted que Israel, al llamarle Padre, Israel, hermano, conocía un poquito la naturaleza de Dios de manifestarse como Padre. Deuteronomio capítulo 32, verso 6. Moisés, cuando canta el cántico que le enseña a Israel, dice en el verso 6: así pagáis a Jehová. Por supuesto que eso se los dijo a ellos, ¿verdad? Dice: pueblo insensato e ignorante. Fíjese que la versión que yo manejo dice: pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te poseyó? Ahí dice: ¿no es Él tu Padre que te compró y te hizo y te estableció? Y aquí hay tres cosas que usted debe conocer del Padre. Y es que el Padre dice que compró, hizo y estableció. Esta versión no dice estableció, sino dice organizó.
Qué interesante es que una de las funciones del Padre, que del Padre Celestial, que Él nos compró, porque Él envió a su Hijo para comprarnos a nosotros, que Él nos hizo, pero nos organiza. Y de pronto yo encuentro una actitud de papá que debo conocer. Papá es un Dios de orden, que organiza. Un Dios que establece, un Dios que hermano, que le gusta la estabilidad, un Dios que le agrada organizar. Y entonces Israel dice en el Salmo 103, verso 13: como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Y de pronto empiezo a ver en la naturaleza del Padre que lo que hay en su corazón es que Él es compasivo, se compadece. Cuando nosotros leemos el Salmo 103, yo quiero llevarle, porque ese salmo es fascinante realmente. Cuando observamos el Salmo 103 y vemos todos los beneficios, vemos todo lo que ofrece el Señor. Vaya conmigo al Salmo 103 y dice ahí: bendice alma mía Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y entonces de pronto empiezo a encontrar los beneficios de papá. ¿Por qué orar? Si Él ya sabe lo que yo necesito, es correcto, pero Él tiene beneficios. Le agrada que yo me acerque a Él, le agrada que yo le hable. Dice Hebreos capítulo 11, versos 5, 6, creo: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe, que Él existe y que es galardonador. De pronto empiezo a ver la figura de papá, que es compasivo, que es organizado, y que dice la Biblia aquí que se compadece de nosotros, pero que tiene beneficios. ¿Cuáles beneficios? Versículo 3: el perdón. No dice de algunas iniquidades, dice de todas las iniquidades. Entonces fíjese que la gente que no conoce a Dios dice: ese pecado no tiene perdón de Dios. ¿A qué Dios conocerá? Si el Dios de la Biblia, Él se manifiesta como Padre, dice que su primer beneficio que da es que perdona todas las iniquidades. De pronto Satanás es el experto en acusar, en provocar culpa, en provocar condenación. Pero cuando tú vas en oración, vas a tu Padre, vas a saber que tu Padre es compasivo y que su primer beneficio es que perdona todas las iniquidades. Segundo beneficio que vi ahí es que sana. No dice algunas. Diga conmigo: no dice algunas. Es decir, cuando nosotros oramos, debemos de recordarle a Dios su palabra. Es como, mire papá, por ejemplo, los que somos padres sabemos que de pronto les ofrecemos a nuestros hijos algo, y máxime si están pequeños, y usted quizás le ofreció una bicicleta, y de repente se levanta el niño y lo guía con usted, y ¿qué le dice? Mi bicicleta. Dijo: ya espérate que me paguen y te la compro. Llega usted en la tarde y ¿qué le dice el niño? Mi bicicleta. Y hermano, y hay un momento donde usted dice: ¿sabes qué? Vamos, porque ya me tienes hasta aquí con la bicicleta y la bicicleta. Entonces, esa actitud fue la que Jesús dijo: cuando ustedes oren, deben insistir de tal manera en los beneficios que papá da. Entonces voy a orar: Padre, vengo a ti porque uno de tus beneficios es que perdonas mis iniquidades. Segundo, tú sanas mis dolencias todas. Luego dice: Él rescata
del hoyo la vida. A veces podemos estar en hoyos depresivos, en hoyos de pobreza, en hoyos de dificultad. Padre, vengo a ti, Padre. Mire, por eso le digo la confianza, cómo llegar delante de Dios como Padre. Es decir, no estoy buscando a Dios, estoy buscando a mi papá, el que sabe lo que yo necesito, el que quiere tener relación cercana conmigo. Y entonces Él rescata del hoyo. Me gusta mucho que dice: Él te corona de favores y misericordias. Esta noche tú viniste a bendecir a papá y Él te corona de favores y de misericordias. Es decir, su naturaleza es así. Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Versículo 8 me gusta: misericordioso y clemente es Jehová. Mire a este padre, lento para la ira. ¿Verdad que los papás nuestros fueron lentos para la ira? No, hermano. Tal vez tu papá fue ¡pau! Y bruto y cabezón y hermano. Pero el Padre Celestial es lento para la ira. Y diga conmigo: y grande en misericordia. Dice el verso 9: no contenderá para siempre. La versión dice: ni para siempre guardará el enojo. Quiere decir que papá sí se enoja. A veces se enoja con nosotros, pero no para siempre. Él es compasivo, es decir, lo que yo estoy tratando esta noche de que usted afiance, que usted lo sabe, es que vea que a veces nosotros no nos gusta orar porque no sabemos cómo es papá. Porque creemos que no, ni más. Como me dijo un hermano a mí: ¿para qué orar si ya sabe todo lo que necesito? Sí, pero es que no lo conoces. Tienes que conocer cómo es papá. Porque sabiendo cómo es Él, te va a agradar acercarte a la oración. Padre, yo sé que tú me perdonas, yo sé que tú me sanas, yo sé que tú me rescatas del hoyo. Yo sé, Señor, que eres misericordioso y clemente, que no te enojas para siempre. Versículo 10: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Esto me gusta mucho, el verso 12: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y aquí voy al punto para seguir adelante. Verso 13: como el Padre se compadece de los hijos. ¿Alguna vez le has pagado tú una deuda a tu hijo? ¿Nunca? Porque a veces los hijos se meten en problemas. Y de repente, o tal vez tu hijo cometió un error, quebró algo, hermano, y lo llegan a cobrar. Y entonces no se lo cobran a él, se lo cobran al papá. Tal vez tu muchacho jugando en la escuela quebró un vidrio, o qué sé yo. Y de repente llegan: mire, señor, su hijo quebró este vidrio. ¿Y qué le toca hacer a uno? El padre responsable no va a decir: hay que lo pague el muchacho. El padre responsable dice: no tenga pena, yo lo cubro, yo lo voy a pagar. A mí me gusta este papá. ¿Por qué? Porque este papá, perdónenme la expresión, es calidad, hermano. Mire, si usted y yo ponemos el perfil aquí, el perfil del Padre, de Dios como Padre, y ponemos nuestro perfil como padres, ¿nos pareceremos a Él? Pregunto,
¿tu padre en la tierra se parece a este papá? Porque hay padres, hermanos, que solo engendraron y se desaparecieron. Y hay quienes, hermano, yo sé de personas que ya de grandes quisieron conocer a su padre y de repente van a buscarlo y hermano, y es un desamor y es una relación tan fría, tan vacía, porque nunca, hermano, tuvieron ellos la oportunidad de tenerlo cerca. Pero cuando venimos al Evangelio, Jesús dijo: ustedes van a orar así: Padre nuestro. Entonces termino este punto así. Verso 13: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Esto es fantástico, hermano. ¿Cuántos de aquí somos padres? Levanten la mano los padres. ¿Tú conoces la condición de tus hijos? ¿Ya tuviste oportunidad de ver la condición de tus hijos? Porque ahí dice, en el verso siguiente dice, verso 14: porque Él sabe de lo que estamos hechos. Dice, Él conoce mi condición. Fíjese que esta versión, que la versión 60 dice: porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos tremendos para la oración. Se acuerda que somos tremendos para la guerra espiritual. Se acuerda de que somos ¿qué? Fíjese cómo Dios dice, oye, Jesús dice, ustedes van a orar al Padre, porque el Padre conoce la condición. El Padre sabe lo que necesitan. El Padre entiende la situación en la que están pasando. Por eso cuando estaba estudiando estos siete aspectos de la oración, que posiblemente no los voy a poder tocar todos, pero de pronto encuentro la necesidad de reafirmar en mi corazón que yo no estoy buscando a Dios, yo estoy buscando a mi papá. Yo no necesito al Dios que truena en el Sinaí, no. Yo necesito al Padre que Jesús me dijo, ustedes van a orar así: Padre nuestro. ¿Por qué Jesús, hermano, no vino a hablar del Dios creador, del Dios fuego consumidor? ¿Por qué vino a hablar del Padre? Dice, ustedes deben, hermano, Israel tenía un perfil de Dios equivocado. Ellos conocían a Dios en una faceta que les daba terror, les daba miedo. Hermano, un Dios que cuando ellos pensaban en Dios, se imaginaban en el Sinaí. Yo ya les expliqué que una de las interpretaciones cuando Moisés lleva al pueblo al Sinaí, y que la Biblia dice, y sería largo explicarlo, pero que ya Dios venía ofreciendo su ley a los pueblos de la tierra y lo habían rechazado, y cuando llega con Israel, entonces Dios levanta la montaña, la suspende y les dice: o aceptan la ley o les dejo caer la montaña. Imagínense un padre así, un padre. Yo no sé cómo fue tu papá, pero yo bendigo a mi padre fue muy amoroso conmigo y también fue, pero bueno, le gustaba, porque también a él, mi abuelo, era con él así. Si usted alguna vez tiene oportunidad de platicar con mi papá de sus aventuras de niño, una de las aventuras que más le dolió fue cuando lo colgaron en una red por malcriado, hermano, y mi padre colgado porque mi abuelo ya no sabía qué hacer con él. Y entonces él aprendió que ser padre era dar, hermano, y dar. Y me recuerdo que hace como unos cuantos años tuvimos un pequeñito problemita y de repente vi que se empezó a sacar el cincho. ¿Qué va a hacer? Te voy a dar. Padre, le dije, ya ese tiempo ya pasó. Pero ¿por qué le digo? Porque a veces la imagen que tenemos de padre, Israel tenía una imagen de un Dios que hablar de Dios como padre para ellos era extraño.
Por eso Jesús viene y dice: no, les traigo el verdadero conocimiento de cómo es Dios. Él es un Padre amoroso. Él es un Padre. Fíjese usted que cuando Pablo, déjeme llevarle a estas citas, cuando Pablo empieza a descubrir el conocimiento que él tiene de Dios, porque el apóstol Pablo también expresó cosas del Padre. Déjeme llevarle por un momento, hermano. Dice la Escritura en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 17. Santiago dice, fíjese cómo Santiago presenta la imagen de papá: toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende ¿de quién? De papá. Toda buena dádiva, póngame Santiago capítulo 1 versículo 17, toda buena dádiva y don perfecto. A veces nosotros decimos: no, es que ya de Dios vino esto, pero es algo malo. A veces creemos que Dios va a mandar algo malo. Dice: en el ejercicio de su voluntad, Santiago 1, 17, perdón, el anterior. Toda buena dádiva, diga conmigo: buena dádiva. Qué fantástico es saber que te va a dar algo bueno. Esta noche está papá y dice: si tú me conoces, tú puedes esperar de mí una buena dádiva y un don perfecto. Jesús mismo nos enseñó y dijo: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu a los que se lo piden? O cosas buenas. Entonces Santiago nos hace saber que en la naturaleza del Padre, este Padre que yo bendigo al Padre Celestial, porque toda buena dádiva y todo don perfecto, que dice, desciende, viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. Ahora, esas luces, hermano, diga conmigo: luz. Ese Padre no es Padre de todos los seres humanos, es Padre de las luces. Porque en el mundo dicen: Dios es Padre de todos. No, es Padre de las luces. Es Padre porque dentro de nosotros mismos, ese ser espiritual que engendró el Espíritu Santo es luz. Entonces usted ahí dentro, aunque usted nunca se ha visto tal vez, pero ahí dentro hay una lucecita, una luz, una energía, es realmente una luz. Su esencia espiritual es luz. Es decir, si usted me pregunta, hermano, ¿cómo es el Espíritu? Es luz. O sea, usted, cuando uno nace de nuevo, lo que pasa es que el esperma de Dios es luz. Y esa luz y se ilumina. Fíjese que estaba observando en un reportaje médico, ahora que me acuerdo. Usted le puede buscar en internet ahí. Y tomaron con los aparatos pues que tienen ahora, tomaron un video cuando el esperma del hombre entra en el óvulo de la mujer. Y es interesante que aún en lo natural, cuando el esperma entra en el óvulo, hay una explosión de luz. La vida es luz. Por eso dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces Santiago dice: deben saber que el Padre de las luces, para sus hijos, ¿quiénes son los hijos de ese Padre? Los que poseen luz interna, los que han nacido de nuevo, los que hemos recibido a Cristo. Y cuando recibimos a Cristo, la luz de Dios entra y se ilumina algo dentro de nosotros.
Entonces a esos que son los hijos de luz, que dice en Filipenses que brillamos como somos las luminarias del mundo. Dígale al que está a su lado, aunque no lo creas, tú eres luz. Y esa luz, y yo no sé cuántos fueron a la escuela dominical cuando eran niños, pero cantábamos, esa lucecita tiene que brillar. Y hermano, la luz, hay luz dentro de nosotros. Entonces Santiago dice que Él es el Padre de las luces, pero a esas luces dice que le da buenas dádivas y dones perfectos. En otras palabras, tenemos un Padre generoso. Diga, es generoso. ¿Qué esperas recibir tú del Padre? Yo me recuerdo en una oportunidad, llegó una hermana y me dijo, hermano Otto, me dijo, fíjese que estoy embarazada. Fui al médico y tomaron un ultrasonido y el lunes me quieren provocar un aborto porque dicen que el bebé no trae cabeza. No me recuerdo, es acéfalo, no trae cabeza. Y entonces muy angustiada, usted se imagina lo que es la angustia de una madre así. Me recuerdo, eso fue en Inglewood. Y me recuerdo que le dije, hija, le dije, ¿cómo crees que papá te va a dar una mala dádiva? ¿Qué dice la Biblia? Y le mostré, toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿Por qué aceptas la imperfección que el médico dice? Si dice la Biblia que toda buena dádiva y don perfecto desciende de tu Padre. ¿Es Dios tu Padre? Sí, hermano. Entonces oremos. Y me recuerdo que orábamos y Padre, gracias por este bebé, gracias por lo que tú has dado. Y declaro, Padre, tu palabra dice que toda buena dádiva y don perfecto. El lunes se fue a sacar el ultrasonido y regresó y me dijo, hermano, el médico estaba asustado. Fíjese que la niña nació así, la cabeza también. Porque nosotros debemos de conocer a papá. Sí, yo vine a buscar a mi Padre Celestial y sé que de Él yo recibo buena dádiva y don perfecto. Pero mire, Pablo también agregó algo más. Déjeme llevarle a otro verso que me gustó mucho. Efesios capítulo 1, versículo 17 dice que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria. No, hermano, es que yo me siento orgulloso de mi papá, hermano. Porque, mire, uno de niño, no sé si a usted le pasó, hay una época donde uno menosprecia a su papá si su papá es muy sencillo, o a su mamá. Yo he conocido niños que se avergüenzan de. Yo le voy a contar lo que me pasó a mí. Yo me compré un carrito que me costó $500, hermano, un carrito así chiquitito, hermano, y tenía una bocina que hacía, y hermano, y entonces un día fui a la escuela a traer a mis hijos en ese carrito. Y entonces, pues usted sabe cómo son los niños, ¿verdad? Entonces estaban parados mis hijos así cuando yo entré con el carrito y les hago así, va. Y ellos me vieron, por ahí estaban todos sus compañeritos. Ellos me vieron y se hicieron como que no me vieron. Les daba vergüenza mi carrito. Me recuerdo cuando yo les sonaba la bocina y no me hacían caso. Entonces me paré, me bajé y dije, ¿y ustedes qué pasa? Y la cara que me hicieron, hermano. Y me recuerdo que uno de ellos me dijo, ¿para qué nos venís a traer en ese carro? O sea, les dio vergüenza. Pero imagínense cómo es el Padre que dice Pablo, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria. ¿Cómo se sentirá un niño cuando su papá llega bien trajeado, así en un buen carro, hermano? ¿Cómo se sentirá? Orgulloso de su papá, ¿verdad? ¿Cómo te sientes tú de tu padre? Porque ahí dice, el Padre de gloria
No solo es el Padre de las luces que da buenas dádivas y don perfecto, sino que como Padre de gloria da espíritu de sabiduría. Óigame, mire, le voy a decir algo, no se vaya a ofender, pero si yo soy bruto, mire, yo soy bruto es porque soy bruto de veras, hermano. Porque teniendo un Padre de gloria que me puede dar espíritu de sabiduría y de revelación, ¿por qué no le pido? Santiago dice, si alguno se ve falto de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da abundantemente. Yo no sé si, hermano, si venía yo para acá y venía pensando, ¿cuánto he desaprovechado yo por no recordarme que mi papá es generoso, que mi papá me perdona, que mi papá me sana, que mi papá me rescata del hoyo, que me da cosas buenas, pero que me puede dar sabiduría? Dame sabiduría, Señor. ¿Sabe que la gente más sabia en el planeta debiésemos ser nosotros? Está bien que el mundo no sepa cómo salir de sus clavos, pero que nosotros no sepamos es porque no hemos sido papá. Esta noche yo quiero que usted conozca que como padre Él, que Padre de gloria, hermano, cuando usted va a la escuela y le dicen, mire su niña, qué inteligente es, ¿cómo se siente usted? Usted dice, es que salió a mí, sí. Pero cuando le dicen, ese es un niño, es un tonto, es que salió el papá. Hermano, Dios quiere que nosotros, al conocerlo como Padre de gloria, dice, Él da espíritu de sabiduría y de revelación en el mejor conocimiento de Él. Entonces no solo es Padre de las luces, es Padre de gloria. Le doy otro aspecto. En 2 de Corintios capítulo 1 versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo. El Padre, esto me gusta, hermano. Ahí dice que es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Cuántas veces hemos necesitado ser consolados? ¿Y por qué no venimos con papá? ¿Por qué vamos con el compadre, con la comadre? ¿Por qué el teléfono ahí? ¿Por qué no venimos con papá? Si dice que Él es Padre de misericordias, que nuevas son cada mañana sus misericordias, y dice, y Dios de toda, o sea que no hay problema que no te pueda consolar. Señor, que me echaron del trabajo, Él tiene la consolación. Señor, que me dejó mi esposo, Él tiene la consolación. Señor, que se murió mi familia, Él tiene la consolación. Por eso la gente desconsolada es la que no ora, es la que no se aprovecha de la oración, porque Jesús dijo, ustedes orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces Pablo me dice que es un Dios de gloria, que es un Padre de gloria. Santiago me dice que es un Padre generoso. En Corintios me dice Pablo que es un Padre de misericordias y de consolación. Vayamos al Padre nuestro entonces. Eso me da confianza de orar, de decirle, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Y entonces, cuando nosotros entendemos, fíjese que, por supuesto que hay muchas más cosas que podemos aprender en la Biblia de lo que es Padre, porque como Padre también Él espera algo. Y solo con esta cita voy a terminar esta primera parte. Malaquías capítulo 1 verso 6. Le dijo Dios a Israel, el hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿qué es de mi honra? La versión esa dice, el hijo honra al Padre y el siervo a su Señor,
Pues si yo soy padre, ¿qué espera papá de mí? Que yo le dé honor, que lo honre, porque Él es bueno, que lo honre porque es Padre de gloria, que lo honre porque es Padre de las luces, que lo honre porque es Padre de toda consolación. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor. Entonces, ¿qué espera papá de mí? Dice, hónrame, honra al Padre. ¿Cómo honro al Padre yo? Usted sabe, la Biblia habla cómo honrar a Dios, cómo caminar para que Dios sea honrado. Porque dice la Escritura que, hermano amado, la palabra del Señor, mire, dice que los judíos deshonraban el nombre de Dios porque hablaban de Dios, pero eran injustos, eran malvados, eran terribles. Entonces deshonraban el nombre de Dios. Pero cuando tú eres honesto, cuando tú eres recto, cuando somos obedientes, honramos a Dios. Pero cuando no somos correctos, deshonramos a Dios, deshonramos a nuestro Padre. Entonces vayamos al Padre Nuestro. En el Padre Nuestro, la primera parte del Padre Nuestro, esta oración está dividida. Fíjese usted que está dividida en 3 aspectos. Lo segundo, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué a veces Dios se marca tan lejano? Quiero leerle a usted, hermano, Eclesiastés, si tenemos que leer eso, Eclesiastés capítulo 5. En la relación con papá, Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 en adelante. Mire lo que dice, Eclesiastés 5, 1 en adelante. Hablando el escritor, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque ellos no saben que hacen mal. Verso 2. No te des prisa en hablar. Eso quiere decir no estés ofreciéndole a Dios lo que no le vas a cumplir. Porque hay una cosa triste, hermano, cuando uno conoce a las personas que te ofrecen algo y luego no le cumplen. Que te dicen, no, hermano, mire, yo voy a estar con usted en el negocio y amén, pongamos $20 cada uno, y de repente, ¡pum!, no lo hicieron. Y uno dice, no te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, mire, qué cosa hermosa, hermano. Debo decir algo aquí. Yo bendigo a Dios por mi esposa porque es una mujer muy callada, muy callada. Y a veces me dice, otro me dice, y si hubiera sido como fulano de tal que habla tanto, ay, le digo, ya me hubiera yo desesperado, porque las mujeres hablan mucho, y a veces desesperan, ¿verdad? Pero en la oración, fíjese que hasta Dios dice, sean pocas tus palabras. Versículo 3. Porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Verso 4. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, ¿qué dice? Cúmplelo. Versículo 5. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. Verso 6. No permitas que tu boca te haga pecar, y no digas delante del mensajero de Dios o del ángel que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz? Y oiga lo que dice, y destruir la obra de tus manos. ¿Ve cómo es Dios? Esa es la relación con Dios. Jesús no dijo que fuéramos a Dios, dijo fuéramos al Padre.
porque Dios es severo. Dios, vengo a ti. Vamos a tener relación de Dios con creación, muy bien. Vas a hacer derecho porque si no te destruyo. No, mejor voy al Padre. Por eso la Biblia dice que debemos acercarnos al trono de la gracia, al Padre de misericordias y de consolación. Entonces, en estas primeras tres, déjeme cierro con esto y luego seguimos otro día. Cuando estudiamos el Padre Nuestro, las tres primeras frases, que es Padre Nuestro que estás en los cielos, aparecen en una escala descendente. Escuche bien esto. Primero pasa por la persona misma de Dios, Padre Nuestro que estás en los cielos. Luego desciende a la manifestación de su reino y luego desciende a la sujeción de sus súbditos. Entonces las primeras tres expresiones, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es venga tu reino y hágase tu voluntad, aparecen en una escala descendente, pasando por la persona que es el Padre, la manifestación de su reino y la sujeción de sus súbditos a la plena ejecución de su voluntad. ¿Qué está diciendo Jesús? Cuando ustedes oren deben entender esto. Deben entender, lo primero que deben entender es que deben reconocer la paternidad de Dios, deben reconocer la santidad de su nombre y deben de someterse a la voluntad de su reino. Sí, que interesante. Cuando yo oro, debo llegar. Primero es Padre Nuestro. Ya sé que es Padre, ya conozco cómo es Él. Ya tengo la información de la Biblia de que es Padre bondadoso, que es misericordioso, que es todo lo que hemos leído. Pero entonces dice la segunda frase: santificado sea tu nombre. Es decir, tenido en reverencia, mirado y tratado como santo. El nombre de Dios, hermanos, significa la misma personalidad revelada y manifestada. Cuando leemos el Salmo 100, verso 4, santificar el nombre. Con esto cierro. Pongamos en la pantalla Salmo 100, verso 4. Yo no puedo llegar así, Señor, de golpe ante el Señor. Primero debo de reconocerlo como Padre, pero el Salmo 100, verso 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanzas. Dadle gracias, bendecí su nombre. Mire, en la oración usted debe de incluir en la santificación de su nombre, alabarlo y bendecirlo. ¿Cómo lo voy a alabar? Pues mire lo que es papá. Entonces cuando yo sé lo que Él es en esencia, lo bendigo, lo alabo, Padre, santifico su nombre. Debe de haber en mi boca una alabanza, debe haber en mi boca un reconocimiento de su santidad, debe haber en mi boca una acción de gracias. Ahí dice: entrad con acción de gracias, con alabanza, bendiciendo el nombre del Señor. Y luego, entonces, vamos a entender que al santificar el nombre estamos suplicando la necesidad de su presencia. Mire, déjeme ponerlo de esta manera. Usted lo invitan a una casa, a un hogar, donde lo tratan mal, ¿vuelve a ir? Sí, sí. Para que me sienten ahí en la sala y ni un vaso de agua no voy. Pues haga de cuenta y caso que igual es en Dios. Cuando necesitamos su presencia, ¿qué es lo que atrae la presencia de Dios?
La alabanza, la gratitud, el reconocimiento de su grandeza. Eso atrae su presencia. Santificar su nombre es darle esa alabanza, ese reconocimiento, para que su presencia se haga real. Orar no es, Padre, mira, necesito. No. No es entrarle de una, hermano, es como yo creo que hasta Dios se ofende y dice, este solo pide y no reconoce. Santificado sea tu nombre es la necesidad de su presencia, es entrar con esa reverencia, con esa alabanza. Por eso incluso, mire, ¿por qué nosotros cantamos en los servicios antes de predicar? Dese cuenta, ¿qué es lo que hace descender la presencia de Dios? La alabanza, la adoración, el reconocimiento. Cuando entramos en un cántico de adoración, de alabanza, porque tú eres grande y grande, hermano, y de repente, ¿no se ha dado cuenta de eso? Desciende la presencia de Dios. Entonces santificar es eso. Y luego entonces dice, después de que desciende la presencia de Dios, venga tu reino. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Ese es sometimiento. Señor, voy a terminar con esto. Sé cómo tú eres, que eres un Padre bueno. Me acerco en alabanza, en adoración. Me acerco en el reconocimiento de que tú eres Rey y me someto a que se haga tu voluntad. Déjenme decirles dos cosas del reino. Cuando nosotros decimos venga tu reino, en Lucas capítulo 13 verso 28, fíjese bien esto, Lucas capítulo 13 verso 28, Jesús dijo, ahí será el lloro y el crujir de dientes cuando viereis a Abraham, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino. Póngase, mire hermano, note algo. Ahí hay gente que ya está garantizada de estar. Escuche bien, Abraham, Isaac, Jacob, pero Jesús dijo algo más, todos los profetas. Entonces, todo el que es profeta le puede decir, yo estoy garantizado. Ahí está. Y todos los profetas en el reino. Es Biblia, ¿no? Dice, pero vosotros, ¿qué dice? Entonces quiere decir que el reino prometido se puede perder. Ahí dice que quienes lo perdieron. Venga tu reino, pero lo pierden. El reino, cuando nosotros hablamos del reino, y con esto voy a dejarle ahí la inquietud. El segundo de Pedro capítulo 1 verso 11, segunda de Pedro capítulo 1 verso 11, como el reino se puede perder, también en el reino se puede entrar y se puede tener una entrada abundante. Mira lo que dice segunda de Pedro 1:11. Pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces, yo la próxima vez que nos reunamos, próximo viernes, les voy a hablar cómo podemos tener una entrada amplia y no perder el ingreso al reino. Póngase de pie. Quise decirle, Padre, gracias por ser como eres. Y quisiera usted por lo menos decirle al Padre, te bendigo, te agradezco, te exalto, Señor. Y enséñame cómo entrar a tu presencia y cómo atraer tu presencia para someterme a tu voluntad. Buen Dios y Padre nuestro, te damos gracias por ser como tú eres, Señor. Gracias porque nos enseñas que eres un
Padre de bondad, de misericordia, que eres Padre de luces, Padre que da espíritu, Padre generoso, bondadoso, pero también Padre que espera ser honrado. Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Anhelamos tu presencia, anhelamos tu realidad. Enséñanos a orar y cómo llegar hasta tu trono, Señor, y poder recibir de ti tu atención. Y no solo tu atención, sino que escuches nuestra oración y que respondas a nuestra súplica. Esta noche te bendecimos, Señor. Esta noche te damos gracias. Esta noche con nuestra boca confesamos que te damos gracias. Confesamos tu nombre y te pedimos, enséñanos a orar. Padre, que cada vez que nos dirijamos a tu trono podamos ser atendidos y podamos tener una respuesta maravillosa, porque tú eres bueno. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos esta noche. Concédenos, Dios del cielo, esa paz y esa armonía. Concédenos ese anhelo de acercarnos cada día, Señor, hacia tu presencia, y que en el nombre de Jesús podamos disfrutar de todos esos beneficios que tú tienes como Padre nuestro. Por Jesucristo nuestro Señor te damos gracias, y en su nombre, Señor, te bendecimos. Por Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Dígale que está a su lado. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.